En la receta de hoy vamos a utilizar los trozos de merluza en salsa verde que nos puede sobrar de una comida para hacer un plato totalmente diferente. En este caso va a ser unos buñuelos. Para la masa de los buñuelos tenemos un poco de harina, huevos, leche, mantequilla, un poco de azúcar y sal. Y esos buñuelos los vamos a rellenar con la merluza en salsa verde, que vamos a mezclar un poco de la merluza con la salsa y con un poco de los guisantes y el espárrago. Lo primero que vamos a hacer es fundir un poco la mantequilla. Entonces, para ayudarle, le voy a cortar un poquito en trozos más pequeños y le vamos a poner al fuego. Fuego suavecito, solo para que se funda un poco. Y mientras la mantequilla se funde, vamos a poner la leche en un cazo y la vamos a poner a hervir. Cuando tengamos ya la mantequilla fundida, le vamos a agregar a la leche. Entonces, vamos a añadir esta mantequilla a la leche. Le vamos a agregar un poquito de sal y una pizca de azúcar. Y ahora tenemos que llevar esto a ebullición. Ahora que tenemos ya la mezcla hecha y que está a puntito de hervir, en ese ratito que le falta vamos a ir tamizando la harina. Entonces la ponemos en un colador o en un tamiz si tenéis en casa y la vamos a ir tamizando para tenerla lista cuando nos haga falta. Bueno, y ahora que la leche ya está hirviendo, vamos a añadir la harina y vamos a trabajar esta mezcla. Y ahora que tenemos la masa unificada, la tenemos que trabajar un poquito al calor para que vaya perdiendo parte de humedad. En el momento que pierda parte de humedad estará lista y ya solo nos quedará mezclarla con el relleno que queramos. Cuando estemos trabajando la masa, tener cuidado porque hay que moverla bien para que no se os agarre y no se os queme en alguna parte. Pues ya tenemos la masa lista, entonces ahora voy a apagar el fuego y la vamos a pasar a un bol metálico. Entonces ahora vamos a añadir los huevos aquí uno a uno hasta tener la textura deseada. Entonces añadimos el primer huevo y lo vamos a ir integrando con la masa y viendo cuánto huevo necesitamos para que la masa esté en el punto que queremos. Bueno, esta masa ya tiene buena pinta, entonces ahora ya vamos a dejar de añadir huevos y vamos a ponerlos con el relleno. Para el relleno, en este caso, como es merluza y está muy blandita, vamos a desmenuzarlo un poco con la mano y ya estaría. Pero si fuese algo más duro, podríamos picarlo pequeñito e integrarlo. Entonces le vamos a retirar la piel. Vamos a agarrar un poquito la merluza. Cuidado que no tenga espinas. Y simplemente vamos desmenuzando y vamos integrando con la masa que teníamos previamente hecha. Y como queremos que sepa a salsa verde, pues le vamos a añadir un poquito de salsa verde, podemos meter algún guisante, un trocito de espárrago también, y esto ya estaría. Lo mezclamos bien y cuando la merluza esté bien integrada con la masa, ya estará listo. Pues la masa ya está terminada, entonces ya está todo bien integradito, así que lo vamos a introducir en una manga pastelera. Entonces tenemos la manga pastelera lista, ahora simplemente tenemos que cortar el grosor que queremos para el buñuelo. Vamos a calentar un poco de aceite y los freímos. Entonces ahora vamos a formar un par de buñuelos, podríamos echarlos directamente a la sartén, pero también los podéis hacer fuera e introducirlos después. Entonces ya tenemos buñuelos aquí hechos, solo nos falta freírlos. Tenemos aceite bien caliente y los vamos a ir echando. Los vamos a dorar bien, que estén bien dorados por todas sus caras.
Y cuando estén bien dorados como estos, ya los sacamos para afuera y están listos. Vamos a dejar aquí un poco de papel para que absorba el aceite sobrante. Pues ya tenemos todo listo. Ahora, para terminar, vamos a coger un poco de la salsa verde que nos ha sobrado de antes y vamos a poner en el fondo de una cucharita o donde queréis presentar el plato. Y vamos a añadir un poquito en el fondo. Vamos a colocar nuestro buñuelo encima. Le voy a poner un puntito de mayonesa. Y vamos a decorar con un poquito de perejil picado. Y aquí tenemos el buñuelo ya terminado. Hemos pasado de unas sobras de merluza en salsa verde a un buñuelo de merluza totalmente diferente. La receta que os hemos presentado sienta bien al estómago y al planeta, porque no entiende de sobras y ayuda a frenar el despilfarro alimentario. Con ello, luchamos contra el cambio climático. Si quieres conocer más platos como este y aprovechar al máximo los alimentos, usa el hashtag oneguitecoerrezetak en redes sociales o descárgate el recetario Recetas que aprovechan en la web de la Diputación Foral de Vizcaya, vizcaya.eus.